como un oráculo. Tú preguntas algo y el cielo te da la respuesta. Y la respuesta es sí o no. Una pregunta se hace una sola vez. No puedes preguntar cada media hora hasta que el horóscopo es bueno. ¿Dónde están las llaves de mi casa? Probablemente alguna vez has perdido algo valioso o has tenido una duda urgente sobre un contrato o una relación y quizás has deseado que el cielo te diera una respuesta clara. Bienvenida, bienvenido a esa astrología. Hoy vamos a descubrir cómo la astrología horaria nos proporciona respuestas concretas. Nos acompaña Walter Anliker, quien nos explicará esta técnica que también vas a poder aprender en el curso que va a impartir en ISA, que se va a iniciar el 8 de junio. Por si alguien aún no lo conoce, os lo presento brevemente. Walter es un magnífico astrólogo profesional, escritor, editor, de nacionalidad suiza y radicado en México desde el año 1988. Se dedica a dar consulta, también es conferenciante internacional, participa en numerosos congresos, imparte clases y seminarios de astrología en México, en Latinoamérica, en Europa y también lo hace de manera virtual. Ha publicado 6 libros de astrología hasta el momento, uno de ellos de astrología horaria, así que nos encontramos ante un experto de esta disciplina y esta técnica. Walter, bienvenido. Ok, muchas gracias por invitarme al programa y Sí. encantado de estar con ustedes. Para empezar, ¿qué es la astrología horaria? Astrología horaria es una antigua técnica Ujú. para dar respuestas a preguntas concretas. En la astrología normalmente se hace un estudio y este estudio, que la gente llama carta natal, carta astral, ¿no? Se hace a base de una fecha, hora y un lugar. ¿Sí? Hay un momento determinado y unas coordenadas determinadas. Haces un mapa del cielo, una imagen del cielo y esta imagen del cielo tienes que usar para dar respuestas a preguntas concretas. Eso es una técnica muy antigua porque en las antiguas escuelas de astrología, primero te enseñaban los cálculos y si no pasaste por los cálculos ya para afuera. ¿Sí? Si lograste los cálculos, ahí después te comenzaron a decir el significado de los planetas, de los signos, de las casas y cómo funcionan los aspectos. Así de una forma directa te lo enseñaban y cuando ya sabías cómo calcular un horóscopo, entonces astrología horaria, si lo que estudiaste sirve, tú tienes que poder dar respuestas a preguntas. Y si no, no lo entendiste, no es para ti. Antes era así. Se usaba astrología horaria al principio y astrología eleccional también, para ver si realmente si dominas la materia. Si tú dominas esto, apenas te dejaron contactarte con horóscopos de seres humanos. Entonces es algo que ya muy al principio se estudia. Hoy día se estudia al final, mucha gente nunca la estudian, pero yo pienso que es muy interesante para un astrólogo de saber qué es astrología horaria, cómo funciona. Esa parte de la astrología horaria es distinta a la astrología psicológica, Ujú, ujú. porque realmente es como un oráculo. Tú preguntas algo y el cielo te da la respuesta. Y la respuesta es sí o no. En los análisis que nosotros hacemos con nuestros clientes, entonces hacemos un enfoque ecológico o evolutivo, ¿sí? Donde vemos un potencial, estamos en contacto con el cliente y tratamos de que salgan lo mejor de sus constelaciones y que él trate de evitar que pasen las cosas trágicas. ¿Sabe? Que tome Ujú. conciencia de esto y depende de su nivel de conciencia, él va a poder aprovechar la astrología
o de vez en cuando hay que actualizarse, ¿no? Ujú, Entonces, eso es lo que pasa en una consulta con seres humanos, ¿no? ujú. Y en la astrología horaria es otra cosa. ¿Quieres saber algo? ¿Sí? Sí, por favor, y contar también, ya que has dicho que es un oráculo y la pregunta es importante, ¿cómo se debe formular la pregunta para que este Claro, oráculo responda de manera adecuada? por eso es, la pregunta tiene que ser clara y correcta, ¿sí? Cuando el astrólogo entiende la pregunta perfectamente, entonces levanta un horóscopo, ve Ujú, la hora y levanta un horóscopo para el momento y el lugar donde se encuentra el astrólogo. Y el cielo encima del astrólogo le va a inspirar a dar una respuesta. La respuesta que él te va a dar se basa básicamente en las reglas de la astrología horaria. ¿Eh? Y son reglas, ¿cómo se puede decir? Bastante claras. ¿Ah? Y el estudio de la astrología horaria y conocer estas reglas de proceder ayuda a todos los astrólogos ser mejores astrólogos, de ver con más claridad cómo funciona o cuál es el potencial de una carta. Entonces, yo se lo recomiendo a todos que estudien alguna vez en su vida horaria, que practiquen astrología eleccional, que hagan rectificaciones y sean mejores astrólogos. ¿Sí? Lo que vas comentando realmente en el momento de cuando se enseñaba, como esa etapa final para poner en práctica y poder ser precisos y lúcidos, ¿no? Discernimiento de saber qué voy a mirar. ¿Y nos podrías decir esas reglas o esos pasos específicos que se utilizan? Sí, sí, sí. Mira, básicamente es lo siguiente. Yo entiendo tu pregunta. Cuando yo entiendo tu pregunta, levanto un horóscopo. Ujú. Y después la parte importante es asignar la pregunta correctamente a las casas que corresponden. Entonces yo tengo que entenderte bien y tú tienes que ser muy claro, no hacerme preguntas indirectas, sino claras y directas. ¿Va? Cuando yo entiendo la pregunta, tú me dices, por ejemplo, ¿dónde está mi cartera? ¿Perdiste la cartera? ¿Dónde está la cartera? Es una pregunta muy frecuente. ¿Dónde están las llaves? ¿Sabes? Entonces, levanto yo el horóscopo. Tú me haces la pregunta, siempre estás representado por el ascendente. Tú preguntas, el ascendente eres tú. Y más específico, el planeta regente, ¿sí? Nos va a decir cómo estás, cómo vives esas cualidades del ascendente. ¿Ah? Entonces, el que pregunta es el ascendente con su planeta regente. Perdiste la cartera. ¿Qué casa usamos? Muy fácil, casa 2. Ujú. Cuando uno pierde algo, son posesiones, tus propias posesiones, casa 2. Y ahora ahí viene lo interesante. En astrología horaria usamos planetas significadores. El significador tuyo que hizo la pregunta es el planeta regente tradicional del ascendente. Ahora, en la cartera está representado por el planeta regente del signo que está en la cúspide de la casa 2. Y, y si ese planeta regente de la casa 2 está en la casa 12, entonces, adiós, ¿me entiendes? Si está en la casa 8, y ay, 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 a lo mejor alguien se te lo robó, ¿eh? Si está en la casa 11, ay, a lo mejor está con tu amigo, lo dejaste en la casa de tu amigo, o en la oficina, en la casa 10 o en la casa 6.
Si tú haces una pregunta sobre algo perdido y si en la casa 4, ¿sí? Que es la casa mismo, está Neptuno, entonces está extraviado porque tienes un caos en tu casa. Entonces, de esta manera, uno trata de localizar la cartera. Si entre el planeta regente del ascendente y el planeta que rige la cartera, si hay un buen aspecto, una conjunción, un sextil o un trígono aplicativo que apenas se va a dar, entonces tienes muchos chances de que vas a recuperar la cartera. Si el planeta que está representado por tu cartera está retrógrado, otra oportunidad, porque lo retrógrado regresa. Si no hay ni uno ni lo otro, ya es un poco más difícil de recuperarla. Esto es una de las preguntas muy frecuentes. ¿Se perdió algo? Y la astrología horaria ayuda a encontrarlo. Sumamente valioso este tipo de técnicas para encontrar algo perdido. ¿No? Para objetos perdidos, es una Ah, técnica que se utiliza mucho, ah, se utiliza para amor, para relaciones. puedes usarlo para amores, claro, pero espérate muy bien. Si preguntas, acepta la respuesta. Una pregunta se hace una sola vez. No puedes preguntar cada media hora hasta que el horóscopo es bueno y te dice que la novia te quiere. No, 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 es la primera vez que tú dices, ¿me quiere mi novia de verdad? ¿Sabes? Las novias están en la casa 5, ¿sí? Las esposas están en la casa 7. ¿Sí? Entonces se busca el regente del ascendente, el regente de la casa 5 y se ve qué aspecto, si hay algo entre los dos. ¿Sí? Y si hay un trígono aplicativo, wow, qué maravilla. Si hay una cuadratura aplicativa, va a haber una bronca. Si no hay aspecto, eso es lo más difícil porque no hay contacto. Si hay una cuadratura, por lo menos hay contacto. Hay bronca, pero hay contacto. ¿Ah? Sí. Sí, sí, por eso, piénsalo muy bien. Si quieres saber, tienes que aceptar la respuesta. ¿Ah? Decías que es un oráculo y que es esa Sí, parte de responsabilidad y de ver la astrología como una disciplina sagrada. Y es, piensa bien la pregunta, elabórala bien y allí ya tiras la flecha. Y lo que sea, asúmelo. O sea que es importante para qué uso la astrología horaria. porque mira, la astrología horaria te da respuestas como muy claras, Mm, sí o no. Y a veces, incluso en una consulta, surgen de plano preguntas. Tú ves tránsitos y progresiones y la persona, que el trabajo, que la novia, que esto, que son muchas cosas, ¿no? mm. Hay muchas posibilidades que sí y que no. Y después se dice, oye, pero ¿tú crees que me conviene estudiar el diplomado tal y tal? Entonces estás mirando, aquí sí, aquí esto, aquí lo otro. ¿Sabes qué? Levantamos una carta horaria. ¿Voy a estudiar el diplomado? Sí o no. Diplomado, estudio superior, casa 9. Bueno, entonces se revisa casa 1, casa 9, los planetas regentes, y ahí tienes la respuesta. Ayer en una consulta, la Mm. persona que le di la consulta me recordó que hace como 3 años atrás le di la consulta, preguntó sobre el estudiar un diplomado. Finalmente yo dije, sí, pero no sé si lo vas a terminar y estudió 1 año y medio y lo dejó. Le sirvió mucho, pero no pudo con otras actividades que sus hijos y cosas así, ¿no? Y después lo dejó. Significa, la respuesta mía fue correcta. De esta manera se usa la astrología y lógicamente hay todo tipo de preguntas y sabes que no siempre es fácil. Muchas veces es complejo.
¿sabe? Y existen, me preguntaste al principio sobre las reglas. Sí existen reglas, pero existen también mitos, ¿sabe? Mm, Entonces, hay que saber lo siguiente. La astrología horaria viene de la Edad Media o incluso antes. Los relojes no eran tan precisos como hoy día, ¿sabe? Entonces, ellos desarrollaron ciertas reglas. Y ahorita te los explico de una vez. Se dice que si el ascendente está en los primeros 3 grados de un signo, es demasiado temprano para dar una respuesta. Las cosas se van a acomodar y la pregunta ya no es más necesario. Si el ascendente de la pregunta está en los últimos 3 grados de un signo, ya es demasiado tarde. Todo ya aconteció. Revisa bien, la pregunta ya no es necesario. Entonces, esto de los primeros y últimos 3 grados es algo que se ha desarrollado realmente en una época que los relojes no eran precisos para evitar grandes problemas al respecto, pusieron esto. Hoy día, igual, hay que ser muy cuidadoso, pero se puede intentar igual de analizarlo respecto a antes y después. Hay posibilidades de interpretarlo y no tajadamente decir sí o no. ¿Sabe? Después tenemos un fenómeno muy interesante que seguramente muchos de ustedes lo conocen y es cuando la luna entra en una fase que en España lo llaman vacío de curso. mm, En México le decimos luna fuera de curso. En inglés es moon void of course. Entonces, esto es lo siguiente. En la astrología horaria lo que usamos más que nada son los aspectos mayores: conjunción, sextil, cuadratura, trígono y oposición. Entonces la luna, cómo se mueve rápido, que cada 2 horas pasa de un grado al siguiente grado. Entonces la luna tiene un movimiento bastante rápido en el zodiaco y día por día comienza a conectar aspectos para acá, termina aspectos para acá. Entonces hay una dinámica, así como muy interesante día por día por parte de la luna y realmente refleja los acontecimientos, ¿verdad? Entonces, cuando la luna avanza en un signo, de plano ya no hace más aspectos. Y hasta que entra al siguiente signo, está en un vacío. ¿Eh? Y eso se llama fuera de curso. Y no es bueno iniciar algo cuando quieres que algo de verdad, algo importante inicia, no lo inicias con la luna fuera de curso. ¿Ah? Lo que vas a iniciar va a terminar de otra manera. ¿Ah? ujú. Y la luna fuera de curso te dice algo parecido. Nada de eso, lo que tú esperas o temes, va a acontecer. Y había una persona que realmente hace como 20 años atrás apenas estaba ahí con los bancos electrónicos, ¿no? Entró en la mañana a su banco y estaba la cuenta en cero y se fue al banco. Y comenzó a hablar ahí con el gerente y todo. Y dije, no, no se preocupe, luego se va a arreglar. Y el empresario regresó a su casa. Dije, Dios, hay esos bancos. Es que a veces en México los bancos son, depende de las sucursales, pueden ser muy caóticas, ¿no? Entonces, él estaba con una inseguridad, un empresario judío. Pues ya, con el dinero y el banco le responden de esta manera. Entonces dije, no, no, voy a llamar a Walter. Llama a mí y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi dinero? Sí. Ah, déjeme ver, voy a sacar la carta horaria. Tac, 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 tac. Saqué la carta horaria.
y el ascendente estaba en los primeros grados de un signo y la luna estaba fuera de curso. Dije, espérate, llámame en una hora, tengo que revisar esto bien. Después dije, híjole, ¿qué hago? A ver, el ascendente está mal y la luna está mal. A ver, eso fue ya parte de la respuesta. Él dice, ¿dónde está mi dinero? No, él tenía miedo que se va a perder su dinero. Entonces, el ascendente está en los primeros 3 grados. Es demasiado temprano, no se ha perdido nada. La luna está fuera de curso. Nada de lo que tú temes y esperas va a acontecer. Y lo que él estaba, el temor de él era perder el dinero. La luna fuera de curso, tú tranquilo, no perdiste todavía nada. Es demasiado temprano. Un mes después, la luna estaba casi en el mismo grado que cuando me contactó con la pregunta. Más o menos un mes después me llamó, me dice, ya tengo el dinero de regreso en la cuenta. Entonces, esas reglas tienes que entenderlas bien y relacionarlo correctamente con la pregunta. Y por eso tienes que poder preguntar a la persona. Preguntarle a lo mejor 2, 3 detalles más. ¿Sabes? O sea, es muy importante esa escucha y la pregunta. Y en el curso, ¿qué es lo que va a aprender el alumno? Se trata de explicarle cómo funcionan los planetas, signos y casas en horaria específicamente y después se da un procedimiento y se hace diferente tipo de preguntas y se apliquen las diferentes reglas y se explica qué pasa si un planeta está retrógrado. ¿Debo imprimir mi libro y el Mercurio está retrógrado? Pues claro que no. Cosas así. Se enseña bien cómo aplicar las reglas y proceder en dar respuestas a preguntas. Y tengo muchos ejemplos. Mm, A veces pasa que no sabes si está embarazada o no está embarazada. Y claro, puedes ir a la farmacia, ¿no? Y hacer una prueba. Realmente en la astrología horaria hasta ahora siempre logré atinarlo correctamente. wow. Oye, ¿tú crees que mi hija está embarazada? Sí. ¿Ve? Casa 5 es la hija, la casa 5 de la casa 5 es el embarazo de la hija, porque se usa Las casas derivadas. derivadas. ¿Sabes? Se explique después que la persona, su embarazo, ¿sabes? O la persona, su hija, su embarazo, ¿sabes? Se revisa todo y hasta ahora siempre fue correcto. ¿Eh? Entonces es una maravilla, es una instrumento maravillosa. Tampoco no hay que abusar demasiado. El astrólogo tiene, ¿cómo se puede decir? Tiene que ser una pregunta importante, no puede ser demasiado trivial. Y también tú tienes que hacer experiencia para estar seguro. Sí, eso quería preguntar, ¿cuántas cartas crees que son idóneas de entrenamiento, ¿no? Aunque cada Ah, carta es única, cada cada carta nuevo es reto te aporta. las primeras cartas, apunten muy bien la hora, la pregunta y después el análisis que vas haciendo, apúntalo todo y guárdala muy bien. ¿Sí? Después revisa qué es que aconteció. Y si lo hiciste bien, revísalo, dice, ajá, viste, aquí, el otro. Si te equivocaste, revisa muy bien dónde hiciste el error, ¿sabes? No Mm. pasa nada, ¿sabes? Pero ahí aprendes mucho. Si haces errores, aprendes mucho. ¿En qué debes dar prioridades?
Claro, vas viendo el patrón, ¿no? Y realmente lo que comentas es una Sí. técnica idónea para astrólogos que ya están en práctica, porque hay mucho contenido del lenguaje astrológico que necesita que esté integrado, pero realmente es una técnica, la astrología horaria, que puede complementar muy bien lecturas natales, porque surgen muchos temas que, como has explicado, pues permite acotar y ir de manera muy precisa. ¿Cómo te puedo decir? Tú tienes que hacer mucha experiencia, ¿verdad? Creo que eso es importante. Ahora, por ejemplo, hoy día que existen los programas que tenemos, en el programa hay un astro clock, significa hay un reloj donde tú ves las constelaciones del momento, ¿verdad? Entonces, tú usa esto, revísala un poco. La próxima vez que vas al supermercado, ¿sí? Ujú. Dice qué constelaciones hay antes que te vayas. ¿Ah? Y si Saturno está justo en el ascendente o en el descendente, te vas a dar cuenta que no encuentres lo que buscas. En la fila, en la caja tienes que esperar un montón. Lo que compras no es de la misma. Digamos, tienes que hacer tu experiencia. ¿Ah? Y muchas veces las salidas a ir, por eso le digo, al supermercado o otras cosas que vas haciendo, hazlo un poco, revisa un poco las constelaciones del momento. El Mercurio hace un trígono a Júpiter durante 2 días, ¿ves? Este aspecto aplicativo y te vas a dar cuenta cómo se puede aprovecharlo. Que realmente nos estás diciendo la diferencia entre la astrología al mirar la carta natal, que puedes ver pues los arquetipos más en luz o en sombra o más inconscientes, y que cuando vamos a observar y a interpretar la horaria es más los temas más tradicionales, ¿no? Saturno, límites, ¿no? En Pero principio, es sí o no. Y exacto. cuando vemos realmente una carta natal, vemos un potencial y tenemos que ayudar a esa persona a conocer su potencial. Significa en una carta natal, lo que yo me he dado cuenta, lo más importante en una consulta es poder sintonizar con el cliente. ¿Sí? En la horaria es entender claramente la pregunta y aplicar las reglas correctamente. Ah, Mm. Qué buena es, esta, este matiz y esta diferencia tan valiosa. Gracias. es diferente, es ligeramente distinto. Ujú. Ah, y es importante saber de los dos. Y sobre el curso, a ver, puedes, para quien está interesado y le ¿Sí? gustaría inscribirse, la modalidad. Mira, son nada más 4 clases de 2 horas, son 8 horas. Ujú, Este, yo tengo un PowerPoint preparado para todo. Se, se graba todo. Vas a tener un audio y un video de la clase. Significa puedes escucharlo después varias veces más, lo que quieras. Sí. ujú, En la clase mismo tienes la oportunidad de hacer preguntas, ¿sabes? ujú. Y, y ¿Qué día de la semana será? Los días lunes, yo en México conmigo es las 3 de la tarde. En Argentina son las 6 de la tarde. En Argentina es de 6 a 8 y en México es de 3 a 5. Muy bien, vamos a poner un enlace para que cada uno pueda consultar su hora local y que pueda identificarlo. Sí. Sí, perfecto. Y cuándo empieza? ¿El 8 Pero de junio? creo que sí. Está en el mes de junio, son 4 sesiones, ¿sí? Y justamente lo hicimos en junio, porque en julio después Mercurio se pone retrógrado, mejor no. Entonces está en el mes de junio, ¿sí? Perfecto, abajo vamos a poner los datos de la inscripción Pone los datos, para ¿sí? poder descargar los Y detalles. está todo organizado por el Instituto Superior de Astrología de Buenos Aires, Argentina. Fantástico. Entonces, es una escuela muy bien organizada. A mí en general,
que he viajado mucho a diferentes países, asistiendo a congresos. Tengo que decir, en América Latina, Argentina tiene una astrología muy, muy bien organizada. También en Río de Janeiro y en Sao Paulo veo una muy, muy seria y buena astrología. Y en el hablo español está, el número uno es Buenos Aires, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, un curso muy útil para acompañar en ese aprendizaje y aplicación de la astrología horaria. Así que si alguien quiere saber si le conviene ese negocio o esa relación o busca un objeto y quiere aprender a responderlo, pues abajo, como decimos, hay el enlace para ver los detalles del curso. ¿Quieres comentar algo más, Walter? ¿Algún mensaje para la audiencia? Ojalá que se animen, se van a dar cuenta que es algo muy valioso, incluso se pueden animar para después motivarse para la astrología eleccional, porque en la astrología eleccional se usa casi las mismas reglas, ¿sí? Y va de la mano. ¿No? Ojalá que nos encontramos en las clases. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos tu saber, así esta síntesis y esos puntales de la astrología horaria. Gracias, Walter, y hasta la Ok, próxima. gracias, gracias por entrevistarme. Muy bien.